Podemos seguir entonces. El día de hoy seguimos con nuestra serie en el libro de Josué, una serie que empezamos el año pasado y vamos ya en el capítulo 9 de Josué. Como oraba mi hermano Pablo, empezando este culto el día de hoy, queremos meditar en cuán dependientes somos del Señor. Todos nosotros luchamos con la independencia. Este es un problema que remonta desde los inicios del tiempo, cuando el primer hombre y la primera mujer tomaron la decisión de ser Dios, de querer escoger lo que según ellos estaba bien o estaba mal, lo que más les convenía, lo que era mejor hacer. Ellos no habían nacido con una inclinación natural a ser independientes. Dios los había hecho neutrales. Ellos podían escoger. Pero a partir de ellos, ninguno de nosotros tenemos esa misma naturaleza que ellos tuvieron, sino que a partir de ese pecado, todos nosotros nacimos con la misma tendencia, con la misma inclinación. Somos por naturaleza personas que no queremos dejarnos gobernar por Dios. Somos por naturaleza personas que queremos dictar según nuestro propio criterio, según nuestra propia sabiduría e inteligencia, lo que es mejor para nosotros, lo que más nos conviene. ¿Cuál es la mejor decisión? Esa es nuestra tendencia, esa es nuestra inclinación. Es algo con lo que luchamos todos los días. No es algo que algún día podamos decir, vale, hoy me levanté y ya a partir de hoy ya no voy a luchar con esto. Porque nacimos con esa naturaleza. Y ese es el gran problema del hombre. Tenemos muchos problemas, pero todos nuestros problemas provienen de eso. De que nacimos siendo pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. No somos pecadores porque en algún momento fallamos. Fallamos porque ya nacimos siendo pecadores, porque ya nacimos con esa inclinación de buscar llevar las riendas de nuestra propia vida, de ser Dios y no reconocer que hay un Dios en el cielo que todo lo gobierna y que Él merece nuestra alabanza, nuestra honra, nuestra obediencia. Ese es nuestro gran problema. Todos nuestros demás problemas provienen de eso. Por eso es que estamos separados de Dios y de su gloria y merecemos ser condenados. Porque queremos ser Dios, no queremos darle su lugar. Por eso luchamos con todos esos conflictos internos, con el temor, con la ira, con el egoísmo, porque somos pecadores, porque no hemos dado a Dios su lugar. Por eso nuestras relaciones se ven afectadas. Por eso, en lugar de bendecirnos, nos hacemos daños unos a otros, incluso a las personas que más amamos. Por eso el esposo le hace daño a su esposa y la esposa le hace daño a su esposo. Por eso los padres le hacen daño a sus hijos y los hijos a sus padres. Por eso herimos a nuestros amigos. Por eso las naciones sufren. Por eso la tierra fue maldita. Porque no queremos depender del Señor. La Biblia empieza hablándonos de ese gran problema. Cómo un hombre y una mujer quisieron ser Dios. Y la Biblia nos sigue apuntando a ese problema. Y el día de hoy, el texto de hoy también quiere que veamos a través de otro ejemplo cómo seguimos luchando con lo mismo. Todos. Incluso este pueblo. El pueblo escogido por Dios para conquistar la tierra prometida. Un pueblo que vio señales y prodigios como muchos otros pueblos no los vieron. Que vieron cómo Dios envió esas plagas a Egipto. Cómo les abrió el mar. Cómo los alimentó con maná en el desierto y con agua de la peña. Cómo los llevó a cruzar el río Jordán. Cómo
permitió que ellos vencieran naciones mucho más poderosas que ellos. Y ahora, cuando llegamos a Josué capítulo 9, Dios una vez más va a usar un ejemplo del error de Israel para que nosotros aprendamos que necesitamos depender del Señor. Que fuera de Él, nada vamos a lograr, nada vamos a conseguir. Así que acompáñenme a Josué capítulo 9 y vamos a leer los primeros 15 versículos. Vamos a leer, para empezar, Josué 9 del 1 al 15. Dice: Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora, ya está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Nos cuenta entonces la palabra de Dios que después de que Israel venció a las ciudades de Jericó y de Ai, los reyes de aquellas tierras, de la tierra prometida, se concertaron para frenarlos, para impedir que Israel siguiera con esa campaña conquistando a todo Canaán. Pero hubo una zona, los heveos, entre la cual está la ciudad de Gabaón, que decidieron adoptar otra estrategia. Como acabamos de leer, ellos decidieron engañarlos. Y yo quiero recalcar cómo la Biblia insiste en la astucia de estos hombres. Ahora les voy a decir por qué es importante que meditemos por qué Dios insiste en la astucia de estas personas. Hay varios elementos aquí que nos muestran cómo estas personas fueron de astutas para engañar a Israel. Lo primero es que ellos conocían muy bien a su enemigo. Los gabaonitas hicieron bien su tarea. Ellos, como lo vamos a leer más adelante, habían oído hablar de todo lo que Dios le había dicho a Moisés, de cómo ellos iban a recibir la tierra y tenían que destruir a todos los moradores. Pero es muy probable que no solamente supieran esto, sino que tuvieran algún conocimiento de la ley de los israelitas. Quiero leerles Deuteronomio capítulo 20, para que se den cuenta la razón por la que probablemente estas personas
decidieron hacer todo lo que hicieron, todo este montaje que estamos leyendo. Deuteronomio 20, versículos 10 al 18 dice lo siguiente. Dios está hablando a Israel, les está diciendo lo que ellos deben hacer con las ciudades con las que se van a encontrar. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Presten atención a lo que dicen los versículos 15 y 16. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Israel tenía la orden dada por Dios de no perdonar a ningún pueblo en la tierra. Solamente podían perdonar a ciudades lejanas. Y es muy probable que estas personas supieran de esto. Otro detalle que quisiera recalcar es que ellos prepararon evidencia convincente para que Israel creyera su discurso. Nos dice la Biblia que su ropa, sus zapatos, el pan que llevaban, los cueros donde traían el vino, los sacos que llevaban sus asnos, todo aquello estaba envejecido como si ellos vinieran de muy lejos. Y en tercer lugar, como si todo esto no fuera suficiente, nos dice en los versículos 9 y 10 de Josué, volviendo a Josué 9, que ellos le dicen a Josué que han oído hablar de ellos, pero no hablan de las últimas noticias. No hablan de Jericó, no hablan de Ai, sino que hablan de lo que Dios hizo en Egipto, más de 40 años atrás. Hablan de aquellas ciudades que vencieron cuando recién salieron de Egipto y se acercaron a la tierra prometida. Hablan de los reyes de Hesbón, de Basán, que son Og y Sehón. Estas personas fueron muy cautelosas. Seguramente pensaron, bueno, sería sospechoso si decimos que venimos de lejos y de repente nos ponemos a hablar de las últimas noticias. Entonces solamente hablaron de aquellas noticias viejas y antiguas, como para que pareciera real de que venían de lejos y no estaban ahí al lado, como era realmente. La razón por la que quiero resaltar todos estos detalles es porque lo que la Biblia intenta transmitirnos es que no hubo un error intelectual de Israel. No hubo un problema de que ellos no fueron lo suficientemente cautelosos para analizar toda la evidencia que ellos tenían bajo sus ojos. Su fracaso no fue intelectual, su fracaso fue espiritual. No había forma a sus ojos, humanamente hablando, de que ellos se dieran cuenta del engaño. Todo estaba muy bien montado. Ellos de hecho usaron su razón, que no está mal. Ellos hicieron las preguntas pertinentes. Ellos incluso sospecharon que podían ser personas cercanas y les dijeron, pero ¿y si ustedes son moradores de aquí? Ellos fueron, revisaron sus provisiones. Pero el pecado de Israel fue que ellos pensaron que su razón podía independizarse de la dirección de Dios. Dios nos está diciendo, hermanos, que no usemos de nuestra razón. Dios nos ha hecho como nos ha hecho. Dios nos ha dado capacidades intelectuales y debemos usarlas. Pero lo que nunca podemos hacer es independizarnos de la dirección divina. Como lo dice el versículo 14.
de Josué capítulo 9. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ese fue su pecado. No les faltó cautela para analizar los datos, la información. Les faltó humildad para reconocer que a pesar de toda la evidencia que tenían, necesitaban la dirección de Dios. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Creemos que hay momentos en nuestra vida en la que tenemos suficiente información, donde la evidencia es lo suficientemente clara para tomar decisiones sin Dios. ¿Cuán equivocados estamos, hermanos? No hemos sido creados para vivir dependiendo de nosotros. Como leímos en la confesión, lo que dice Proverbios capítulo 3. Quiero leerles otra vez los versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, vivir estas palabras? Nos fiamos de Dios cuando no estamos seguros. Lo reconocemos, lo tomamos en cuenta cuando tenemos dudas. Consideramos su sabiduría antes que la nuestra cuando no sabemos qué hacer. Pero cuando lo tenemos muy claro, cuando no hay dudas, cuando creemos saber perfectamente lo que hay que hacer, ¿qué hacemos? Nos fiamos de Él, lo reconocemos, nos apoyamos en su sabiduría antes que la nuestra. Nuestro fracaso muchas veces no es intelectual. Al igual que Israel, nuestro fracaso es espiritual. No nos falta diligencia para hacer las averiguaciones, verificaciones, las preguntas correctas, los trámites que tenemos que hacer. Lo hice todo, Señor. Nos falta humildad para reconocer que aún habiendo hecho todo esto, necesitamos de la dirección de Dios. Necesitamos ir a Dios, arrodillarnos y decirle, Señor, guíame. No me permitas hacer algo que no sea lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Nuestro problema es que pensamos que podemos dejar de depender del Señor, que podemos ser como Él, saber por nosotros mismos lo que nos conviene y lo que es mejor hacer. Y esto me lleva a mi segundo punto. Porque cuando veo la dureza del corazón de este pueblo, que es la misma dureza que hay en mi propio corazón y el de todos nosotros, es imposible no pensar en el ejemplo de Jesucristo. Creo que la forma como este texto nos apunta a poner nuestra mirada en Cristo es darnos cuenta de que Él hizo lo que Israel no hizo acá, lo que a nosotros nos cuesta tanto hacer en el día a día. Vivir en total dependencia de Dios. Quiero leer algunos pasajes del Nuevo Testamento para que veamos cómo Jesús fue el ejemplo perfecto de alguien que dependió completamente del Padre. El libro de Juan enfatiza muchísimo esta dependencia. Quiero leerles Juan 5:19, por ejemplo. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30, perdón. Ahí mismo, Juan 5. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Capítulo 8, versículos 28 y 29.
Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Capítulo 12, versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y capítulo 14, versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ese es el ejemplo del Hijo de Dios, quien vivió en completa dependencia del Padre, quien hizo y habló todo lo que el Padre le dio para hacer y hablar, quien nunca hizo nada por sí mismo, sino que todo lo que lo hizo en unidad con el Padre, obedeciendo su perfecta voluntad. No hubo un momento en el ministerio de Jesús en el que Él cayera en el error de Israel, el error que nosotros también cometemos. Así que la Biblia nos muestra este contraste. Cómo Israel en Josué capítulo 9 piensa que puede dejar de consultar a Dios para tomar una decisión, pero el Hijo, que vino a hacer la voluntad del Padre, nunca cayó en ese error. Siempre dependió del Padre. Y el contraste no termina aquí. Me gustaría que siguiéramos leyendo Josué capítulo 9 para que veamos cómo la Biblia de alguna manera nos sigue apuntando al tremendo contraste entre Israel y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer los versículos 16 al 21. Dice Josué 9, 16 al 21. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, con los gabaonitas, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jeraim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga la ira sobre nosotros, por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Cuando Israel se da cuenta del engaño, de que estos moradores, los heveos, entre los cuales estaba la ciudad de Gabaón, pero no solamente, sino otras ciudades, obviamente, seguramente querían destruirlos. Pero los príncipes le dijeron al pueblo que no podían hacer eso, porque habían hecho un juramento en el nombre de Dios. Ya habían hecho alianza con ellos y les habían prometido paz. Así que no los podían tocar, porque si no, la ira de Dios vendría sobre ellos por faltar al juramento que habían hecho en el nombre del Señor. Y el pueblo no le gustó mucho esa decisión. Y yo creo que eso dice mucho del corazón de este pueblo. La Biblia dice que ellos murmuraron contra sus príncipes y los príncipes insistieron en decirles: no podemos tocarlos, porque Dios va a derramar su ira sobre nosotros si lo hacemos. Este pueblo todavía no entendía. Ellos seguían sin entender que el propósito para el cual Dios los había llamado era darle gloria cumpliendo su justicia.
Cuando ellos entran a la tierra prometida, ellos entienden que dar gloria a Dios cumpliendo la justicia de Dios significa aniquilar a todos los moradores de la tierra. Pero a partir del momento que hacen este juramento, ya glorificar a Dios cumpliendo su justicia ya no era matarlos, era perdonarles la vida. Pero a ellos no les gustó eso, porque su corazón no estaba puesto en dar gloria al Señor, en cumplir la justicia de Dios. Su corazón estaba puesto en lo que Dios seguramente les había prometido, la tierra. Pero Jesús no fue así. Jesús vino a la tierra, al igual que Israel, para cumplir la justicia de Dios, para glorificar al Padre cumpliendo su justicia. ¿Y cómo lo hizo? Tomando la ira de Dios sobre sí. ¿Vemos el contraste? Israel le costó dar gloria al Señor haciendo su justicia. Le costó renunciar a destruir a este pueblo, cuando esa era la voluntad de Dios en ese momento. Dios en su providencia permitió que ellos se equivocaran para perdonar la vida a este pueblo. Y a ellos les costó aceptar eso, cuando ni siquiera eso implicaba un sacrificio de su parte. Solamente tenían que perdonarles la vida. En cambio, el Hijo, que sí tuvo que humillarse, dejar los cielos y hacerse hombre, morir en una cruz por nosotros para dar gloria a Dios cumpliendo su justicia, lo aceptó sin murmurar, sin quejarse, por amor a nosotros. Jesucristo es el ejemplo perfecto de dependencia a Dios, de alguien que entiende que el propósito de nuestra vida es dar gloria al Señor cumpliendo su justicia. Y en Él aprendemos aquel amor que hay en Dios, que aceptó para cumplir la justicia de Dios, tomar la ira de Dios sobre sí, sufrir el castigo que nosotros merecíamos. De alguna manera este pasaje nos permite ver cuán hermoso es el Evangelio de Cristo, cuán hermoso es ese perdón que en Él recibimos, que a nosotros no nos ha costado nada, pero que a Él, a Jesucristo, le costó dejar los cielos e ir a la cruz por nosotros. Y si seguimos la lectura, vemos que el contraste se acentúa, aumenta. Vamos a leer los versículos 22 al 27. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. ¿Para qué fueron destinados estos gabaonitas? Dios en su providencia permitió que se les perdonara la vida, pero fueron destinados a ser malditos, a ser siervos y esclavos, a ser leñadores y llevar agua para el pueblo de Israel. Ahora volvamos al hermoso evangelio de Jesucristo. ¿Para qué Dios nos ha perdonado? ¿Para ser esclavos? ¿Para pasar trabajos como ellos? No es lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice que Dios nos ha perdonado en Cristo y nos ha hecho sus hijos.
Ese es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros merecíamos lo mismo que estos hombres. Primero merecíamos ser condenados por nuestro pecado, como ellos merecían ser condenados por su pecado. Pero Dios en su providencia les perdonó. Permitió que Israel fuera engañado para que ellos fueran perdonados. Pero aún así, siendo perdonados, ellos merecían ser esclavos. Lo leímos ahora en la ley de Dios. Cuando ellos hacían paz con una ciudad, esos habitantes se convertían en sus siervos. Nosotros, incluso siendo perdonados en Dios, en Cristo por Dios, merecíamos ser esclavos. Merecíamos pasar trabajos. Pero Dios en su infinita misericordia no lo hizo así, sino que decidió darnos un nombre, hacernos sus hijos, prepararnos una morada en los cielos junto a Él. Nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Ese es el Evangelio en el cual creemos. El Evangelio en el cual la Escritura quiere que pongamos nuestra mirada para que nos asombremos del Dios misericordioso y glorioso que tenemos. Y hay algo que necesitamos entender haciendo el contraste entre esta historia y el Evangelio en el cual creemos. ¿Cómo estos gabaonitas lograron llegar a alcanzar esta misericordia de no ser aniquilados? Lo hicieron a través de su astucia y del engaño. Pero quiero ser claro, por si aquí hay alguien que nunca ha escuchado hablar del Evangelio de Cristo. La Biblia nos dice que no hay forma de que nosotros podamos alcanzar el perdón de Dios por algo que venga de nosotros. Nosotros no podemos hacer lo mismo que este pueblo. Ustedes y yo no podemos engañar a Dios. No podemos fingir ser algo que no somos para que Dios diga, listo, te perdono la vida. Y de pronto diga, me dejé engañar. Este no merecía ser perdonado. No hay forma de que nosotros seamos más astutos y engañemos a Dios. Él todo lo sabe. Él conoce nuestros corazones, Él conoce la profundidad de nuestra maldad, Él conoce los pensamientos y los deseos más perversos que aquejan nuestras mentes. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Él sabe que somos pecadores y que merecemos morir. Así que ustedes y yo no podemos recibir aquella salvación que Cristo nos ofrece mediante engaños, astucias, buenas obras o lo que sea que pensemos que puede servir. La única forma como nosotros podemos ser perdonados es por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Cristo, renunciar a nuestros méritos, a nuestras estrategias, a nuestra astucia, a nuestra sabiduría y entender que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Solamente Él puede hacer que Dios nos declare justos y aparte su ira de nosotros, para que recibamos la justicia de Cristo. Podemos llevar vestiduras engañosas, actitudes, comportamientos y conductas intachables que le hagan creer a los hombres que somos buenos. Pero Dios ve más allá de nuestra conducta. Él conoce nuestro corazón. Él sabe que merecemos ser condenados. De manera que, como leímos la semana pasada en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. La única manera para alcanzar la misericordia es por medio de la fe. Hay un último punto en este sermón: desarrollando un corazón dependiente. Porque yo creo que este texto nos invita a hacernos una pregunta importante. Israel fue lo que no debía ser.
un pueblo con el corazón endurecido, que siempre luchó con esta tentación de independizarse de Dios, de creer que podían lograr algo sin Dios, por sus propios esfuerzos. Y vemos en Jesús un ejemplo completamente diferente. ¿Cómo hacemos nosotros para desarrollar un corazón así? ¿Cómo hacemos nosotros para huir del pecado de Israel y ser como Jesús? ¿Acaso la solución es no hacer lo que ellos hicieron en el versículo 14? Que dice que no consultaron a Dios. La solución es, me voy a levantar todas las mañanas a las 5 de la mañana y voy a poner todas las decisiones de mi vida delante de Dios. ¿Esa es la solución? ¿Esa es la respuesta que nos quiere transmitir la Biblia? No, porque al final sigue siendo poner nuestra confianza en nuestros esfuerzos y en nuestras obras. Entonces, ¿cómo desarrollamos un corazón dependiente? Quiero volver al Evangelio de Juan, que nos habla tanto de la dependencia de Jesús. Y quisiera que fuéramos a la oración que leímos ahora en la intercesión por la iglesia. En Juan capítulo 17. En esta oración que Jesús hacía al Padre, Él dice algo muy importante acerca de aquello que nosotros estamos buscando, anhelando, persiguiendo. Dice Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Creo que detrás de nuestro problema de dependencia hay un engaño que no nos permite entender en qué consiste realmente lo que nosotros necesitamos y tanto anhelamos. ¿En qué consiste realmente la salvación que Jesús vino a darnos? Jesús no vino a darnos una tierra, como quizás Canaán pensaba. Jesús no vino a darnos unos cielos. La mayor bendición que Jesús vino a darnos es una relación restaurada con el Dios que está en esa tierra y que llena ese cielo. Esa es nuestra bendición. En eso consiste nuestra salvación. Israel no entendía que su mayor bendición no era esa tierra buena y ancha donde fluye leche y miel. Israel no entendía que su mayor bendición era Dios mismo. Ese Dios que ya estaba con ellos desde su salida de Egipto. Ese era su bien más preciado. Todo lo demás no tenía importancia frente a esto. Ese debía ser su tesoro, pero ellos no lo entendían. Y a nosotros nos cuesta entender que nuestra mayor bendición es Dios mismo. Nuestra mayor bendición no son las cosas que Dios nos da en nuestro caminar con Él. No son las buenas decisiones que tomamos cada vez que vamos a su presencia a consultarle. Ese no es nuestra mayor bendición. Nuestra mayor bendición es tener el privilegio de poder ir a consultarle, de poder estar en su presencia sin temor a ser destruidos, de poder disfrutar de estar con Él. Tristemente nosotros tenemos puesto nuestro corazón en las dádivas, en el resultado, en no tomar la decisión equivocada, porque no quiero sufrir, no quiero traer malas consecuencias a mi vida. No quiero perderme de buenas oportunidades de una cosa a la otra. Cuando ya tenemos lo que nuestros corazones tanto necesitan, Dios mismo, por medio de Cristo Jesús. Si nosotros no entendemos en qué consiste realmente nuestra salvación, ¿cuál es el bien más preciado que Jesús vino a darnos? Siempre vamos a seguir cayendo en este error, continuamente, de buscar independizarnos de Él y de empezar
a obrar según nuestro propio criterio y nuestra propia sabiduría. Pensemos en el ejemplo de Jesús. ¿Por qué creemos nosotros que Jesús vivió esa dependencia de Dios? ¿Realmente para Jesús era más importante tener las indicaciones correctas para su ministerio? ¿Era eso lo que lo movía a vivir tan cerca del Padre? ¿Era Dios su chat GPT? El que le decía qué debo hacer, cómo hacerlo, qué decir, qué hablar, cuándo. Porque buscaba era el resultado, un ministerio fructífero y exitoso. No. La dependencia de Cristo se debía a que Él sabía lo que representaba el Padre para Él. Que su Padre lo era todo para Él. Que lo necesitaba. Que necesitaba depender de Él. Ser uno con Él. Experimentar su gloria. Cuán asombroso era Él. Era todo lo que Él anhelaba. La buena dirección de Dios y su poder solamente era una consecuencia natural de esa comunión y esa intimidad con ese Dios que Él deseaba. Y eso es lo que Dios, Cristo, quiere que entendamos. Que Él lo es todo para nosotros. Así que para concluir, yo quiero que hoy nos vayamos pensando, cuando luchamos con la independencia, con tomar las riendas de nuestra vida, que entendamos que hemos sido creados para depender del Señor. Que lejos de Él no vamos a encontrar éxito alguno. Pero sobre todo, hermanos, cuando no luchamos con la independencia, cuando por fin empezamos a vivir de una manera que muestra que dependemos de Dios, cuando le consultamos, cuando buscamos su voz y su sabiduría en lugar de la nuestra, yo quiero que nos preguntemos por qué lo hacemos. Porque si salimos de acá y empezamos a consultar todo a Dios, pero lo hacemos con la mirada puesta en lo que Él nos puede dar, en la tierra, en las bendiciones, en esa buena decisión que necesito tomar, entonces no hemos entendido en qué consiste la salvación. Que nos vayamos de acá entendiendo el valor de Dios mismo, de esa relación restaurada con Él. Todas esas decisiones que necesitamos tomar solo es un pretexto para acercarnos a Dios y vivir en su presencia. Así que, hermanos, hoy roguémosle al Señor, danos un corazón, Señor, un corazón para ver tu gloria, para entender cuán asombroso eres tú, para buscarte no por lo que tú nos puedas dar, sino por lo que eres realmente, que tú lo eres todo para nosotros. Oremos. Padre, en esta mañana estamos aquí como hombres que reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, de que en nuestros corazones creemos que no te necesitamos. Pensamos, Señor, que podemos vivir fiándonos de nosotros mismos en lugar de fiarnos de ti de todo nuestro corazón. Padre, ayúdanos, Señor. Nosotros no podemos vencer a nuestro propio pecado. Señor, no podemos ir en contra de aquella naturaleza que está constantemente asediándonos, aquellos deseos que combaten en nuestros miembros, aquella sed por buscar reconocimiento, por buscar, Señor, protegernos, alcanzar lo que pensamos nos va a dar felicidad, satisfacción, paz, comodidad. Padre, nosotros no podemos vencer a todas esas cosas. Solamente tu poder lo puede hacer.
Por eso hoy te rogamos, muéstranos a Cristo, Señor. Muéstranos tu gloria en Cristo Jesús cada día. Ayúdanos, Señor, a ver lo asombroso, maravilloso, increíble que eres. Ayúdanos, Señor, a ser impactados por ese amor infinito que tiene el poder de vencer todas aquellas cosas que hay en nosotros, que nos llevan a vivir para nosotros, en lugar de vivir para ti. Señor, necesitamos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, para abrir nuestros ojos, para entender cada día más profundamente con qué amor nos has amado, que has dado a tu Hijo por nosotros, para que podamos ver tu rostro, para que podamos conocerte. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tenemos la confianza de que aunque nosotros no somos poderosos para cambiar nuestros corazones, tú sí lo eres. Trae arrepentimiento, Señor, a nuestras vidas. Trae arrepentimiento a los pecadores que no te conocen. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, a que todos procedan al arrepentimiento. Todos los que están en esta sala, Señor, todos los que escuchen de tu evangelio, que sean atraídos a ti nuevamente y reconciliados contigo, y que toda tu creación se levante para adorarte, para darte gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.